como usted decía, uno de los sectores que más mueve la economía en el país es de la construcción y este será uno de los que seguramente empiece su reactivación, algo que ya contemplan quienes lo manejan, pero con estrictos protocolos de seguridad que ya están preparando según las directrices del gobierno. El sector de la construcción tiene a cargo 2.000 proyectos de vivienda y un poco más de 7 millones de metros cuadrados que actualmente no están operando. Es uno de los sectores que, según el gobierno nacional, podrá reabrir sus operaciones bajo protocolos estrictos de bioseguridad. Un sector que mueve el 54% del aparato productivo del país, es valioso tenerlo en cuenta en los análisis que se están haciendo para lo que se ha denominado una reactivación colaborativa e inteligente. Son cerca de 1,5 millones de personas las que trabajan de manera directa en este sector y uno de los sectores que genera más empleos de forma indirecta. Es por eso que, según Sandra Forero, la presidenta del gremio, ya están preparados para salir a producir. Lo que hemos hecho es prepararnos, porque es clarísimo que necesitamos garantizar la seguridad integral de los trabajadores de este sector. Algunas de las medidas que deberán tomar todos los actores involucrados en el tema son: disponer suministro de gel antibacterial en las áreas de descanso administrativas, ingreso a ascensores y aquellas de alto tránsito al interior de la edificación; disponer en áreas comunes y zonas de trabajo sitios para lavado de manos con agua y jabón; contar con los equipos de emergencias y botiquines con elementos como tapabocas, guantes de látex y demás elementos que sean suministrados a los trabajadores de ser necesario; incrementar la frecuencia de limpieza y desinfección de superficies, elementos y equipos de trabajo de las áreas administrativas; establecer estrategias de trabajo que permitan el distanciamiento entre los trabajadores, 2 metros. Esto significa que habrá personal limitado dentro de las obras y harán turnos por días. Además, los responsables de las obras deberán poner rutas a disposición del personal con una distancia de 1 metro entre los que están adentro del vehículo y generar empleos directos de las personas que viven cerca de la obra para evitar largos desplazamientos, entre otras medidas. Otro de los sectores que se espera entre en funcionamiento paulatinamente es el de los textiles y plásticos, que genera cientos de empleo en todo el país, pero eso sí, bajo estrictas medidas de bioseguridad. Es de grado, sí. Ay, está precioso. Diana Fino es una empresaria dedicada al diseño y confección de vestidos y prendas de alta costura. Sin embargo, con la emergencia generada por cuenta del COVID-19, tuvo que reinventarse y de la gala pasar a la confección de tapabocas y batas quirúrgicas. Y dijimos, tenemos que empezar a diseñar una pieza o hacer algo exclusivo que nos ayude en el momento de esta crisis. Al estar dentro de este mercado, lo que empezamos a hacer es diseñar una pieza de uso que va a tener los próximos 2 años. Este cambio incluyó un programa social que también sirve como medio de producción con garantías de seguridad. Contratan mujeres cabeza de familia a quienes les envía las máquinas de coser para la confección desde sus casas. Al igual que Diana, varios empresarios y microempresarios del sector textil han visto las consecuencias de esta pandemia. Este sector empleaba a cerca de 1.600.000 trabajadores, de los cuales el 74.2% son informales y en su mayoría compuesto por mujeres. Piden al gobierno que también permita la apertura del sector comercial, ya que el 94% de sus ventas se generan por esta vía. La Cámara Colombiana de Textiles explica algunas medidas que se implementarán para retomar la operación. Al ingresar los operarios a las plantas de producción deberán de hacer el correcto lavado de sus manos, deberán de acondicionarse con la dotación que se les dará de elementos de protección de bioseguridad. Durante la operación se van a tener que repartir los turnos en diferentes turnos, estaremos hablando de alrededor de 2 o 3 turnos, y esto para cumplir con el distanciamiento entre las personas. Con esta crisis, una de las industrias que más se sigue impulsando es la de los plásticos, ya que mantiene su operación en un 60%. Actualmente emplea cerca de 220.000 personas en el país. Señalan que ya trabajan con el gobierno en los protocolos de bioseguridad para sus trabajadores. Se está trabajando con el gobierno nacional en los protocolos generales para el sector petroquímico plástico, que incluyen medidas locativas, lo que deben estar en las instalaciones o en las plantas, medidas para el capital humano, cuál es la dotación que deben tener las personas, el distanciamiento con otros operarios, uso de tapabocas, guantes, entre otros. Mientras tanto, aseguran que desde ese sector de la economía mantendrán en teletrabajo a los trabajadores que no tengan que estar en planta.
Para hablar de esta reactivación que proyecta el gobierno y de los efectos de las medidas anunciadas hace poco por el presidente Iván Duque, estamos en comunicación esta hora con Bruce McMaster, presidente de la ANDI. Señor McMaster, buenas noches. El presidente prolongó el aislamiento hasta el próximo 11 de mayo, pero permitirá que algunos sectores empiecen a producir. ¿Esperaban esto o esperaban más apertura? No, es natural lo que sucedió, Jorge Alfredo, porque de alguna forma las cifras que tenemos en este momento en términos de contagio, en términos de la curva que hemos venido dándole seguimiento, nos ha demostrado la virtud, digamos, de poder mantener cerrado, digamos, por lo menos la salida de las personas en forma masiva a las calles. De manera que parece sensato, parece prudente, serán 2 semanas, diría yo, más de que nos cuidemos, digamos, estrictamente, y mientras tanto vamos permitiendo que un par de sectores, el sector de la construcción y el sector manufacturero, vayan activando sus plantas y vayan produciendo cosas que ya en este momento se necesitan y que además generarán empleo sin duda para los colombianos y generarán empleo para las familias. Claro, señor McMaster, pero ¿están los sectores productivos listos para adoptar estos procesos de bioseguridad que incrementan los costos? Sin duda va a ser costoso, sin duda seguramente la productividad va a bajar, vamos a tener menores densidades, vamos a tener que además invertir en cosas, pero hay que decir que llevamos 3 semanas trabajando con el gobierno, trabajando con el Ministerio de Salud, con la Vicepresidencia, con el Ministerio de Comercio, en la construcción de esos protocolos. Esos protocolos de alguna forma han sido propuestos por nosotros, algunos propuestos por la Cámara de la Construcción en el caso de construcción y en el caso de manufactura, propuestos por nosotros, por ONUDI, que es un organismo de Naciones Unidas, y por el Ministerio de Salud, de manera que evidentemente va a tener un efecto, evidentemente en términos de productividad van a tener un efecto, pero yo diría que nos toca hacer ese esfuerzo en este momento y es muy importante, digamos, que los podamos seguir con gran rigor, porque gran responsabilidad tendremos todos, digamos, en tratar de mantener a la población lo más sana posible. Pero permitir que algunos sectores salgan, ¿no implica poner fin a la cuarentena? No, Jorge Alfredo, porque hay muchísima gente que no trabaja en estos sectores. Es que usted se da cuenta, por ejemplo, entiendo que en la construcción estamos hablando de cerca de 600,000 personas en todo el país, y en el caso de la industria estamos hablando de cerca de 3 millones de personas en todo el país. Bien lo dijo el presidente además en su intervención, y ustedes lo mencionaron ahorita al principio, hay incluso ciudades en las cuales no hay ni un contagiado, de manera que en esas ciudades no debería haber ningún problema. Por supuesto implica un poco más de riesgo, pero es un riesgo que tenemos que sin duda minimizar por la vía de que las personas se puedan cuidar mucho. En esto, por ejemplo, el manejo de sistemas de transporte seguros y de sistemas de transporte con bajas densidades será importantísimo. Por eso, por ejemplo, hemos desde el día de hoy pedido a los alcaldes que permitan, por ejemplo, la libre circulación de las motocicletas y de las bicicletas. En este momento no haría ningún sentido, digamos, mantener, por ejemplo, los pico y placas de motocicletas si tenemos personas autorizadas a ir a trabajar. Es mejor tenerlas, digamos, individualmente, sin parrillero, movilizándose de un lado a otro, que tenerlo en los sectores de transporte masivo. De manera que yo diría que nos requiere, sin duda alguna, pensar en cosas que no habíamos pensado en el pasado y atenderlo en una condición de emergencia como lo que es. Cuando usted habla de manufactura, por ejemplo, estamos hablando de Arturo Calle o Carlos Nieto que puedan volver a trabajar, producción de ropa en Colombia. Claro, y de hecho, fíjese usted que el sector textil y confecciones es un sector que además se ha volcado a atender en una muy buena parte al sector de la salud. Las demandas, por ejemplo, no solo de tapabocas, de toda la indumentaria de protección personal que hay que darle en este momento, por ejemplo, al sector de la salud, es gigantesca. Y no solamente en Colombia, también en el resto del mundo, y probablemente haría algún sentido que nosotros pudiéramos apoyar a otros países haciendo eso. De manera que, por ejemplo, esas dos entidades de las cuales usted ha hablado, ellas dos, por ejemplo, ya hoy en día han expresado su deseo de querer ser parte, digamos, de la dotación, por ejemplo, del sector salud, pero sin duda, sí, estamos hablando del sector manufacturero, allí vamos a tener que tener unos protocolos muy estrictos y, bueno, será responsabilidad también de cada compañía y de cada patrono hacer las cosas bien. Abrir sectores, obviamente, con los protocolos, como dice Bruce McMaster, presidente de la ANDI. Gracias, señor, por estar con nosotros en Noticias Caracol. Gracias a ustedes, Jorge Alfredo y Malú.